Bajo el título Economía y Bien Común, una economía al servicio de la persona, se ha celebrado el primer desayuno de la Cátedra de Acción por el Bien Común, una actividad responsable y promovida por la Fundación Chavarri por el Bien Común y la Universidad Nebrija, que arranca en Zaragoza una serie de actos en torno al bien común con las conferencias y debates como eje principal. El profesor Antonio Argandoña ha destacado en su intervención el papel protagonista de las personas en la empresa. La empresa es una comunidad de personas. Mientras lo entendamos como un capital, unas instalaciones, una tecnología, nos hemos quedado cortos. Lo importante son las personas porque necesitamos todas y cada una de ellas para que contribuyan a la marcha de la empresa. Y al mismo tiempo la gente necesita a las empresas porque en algún sitio tiene que ganarse la vida, en algún sitio tiene que aprender. Desde la Universidad Nebrija se ha puesto de manifiesto que la Cátedra de Acción por el Bien Común contribuye como generador de valor a la sociedad. También se ha reivindicado el escaso conocimiento real que existe sobre esta materia. Es un concepto vinculado a la doctrina social de la Iglesia, pero que no es exclusivo de la doctrina social de la Iglesia y que realmente lo que responde es a una economía, por así decirlo, en rango humano, ¿no? Lo que busca el bien común es mucho más que la suma de los bienes particulares y orientado al ámbito económico es, digamos, una armonía en el sistema económico que permita crecer y vivir con dignidad. La primera edición de los desayunos de la Cátedra de Acción por el Bien Común ha superado los objetivos previstos. Así lo ha demostrado la participación de casi medio centenar de empresarios y directivos aragoneses, también llegados de otras comunidades, que han podido debatir y aunar opiniones sobre las bases de una nueva economía donde la riqueza social es parte imprescindible. Una empresa tiene que ganar dinero, evidentemente, tiene que repartir dinero, pero además debe generar una conciencia de participación y de responsabilidad social corporativa. Desde mi punto de vista, eso es riqueza social. Ayudar a entender a la sociedad que la empresa realmente responde a las necesidades sociales que también la propia sociedad genera y demanda. El 13% del coste del desayuno será donado a la investigación para las enfermedades raras a través del Mercado del 13, una iniciativa que ha obsequiado a los participantes con un pequeño detalle relacionado con su filosofía. La Cátedra de Acción por el Bien Común tiene previsto realizar en los próximos meses un total de 15 desayunos en 5 ciudades españolas. Todo ello con el fin de generar un espacio de reflexión entre empresarios y directivos que tenga como base el desarrollo y la difusión del bien común.